¿Cuántos de nosotros estamos agradecidos con Dios por lo que Él hace? Amén. Está frío afuera. Está bueno para tomar café. Amén. Bendito sea el Señor. Damos gracias a Dios por el clima. Amén. Cuando llega el verano está muy caliente, pero ahorita no, disfrute lo fresco. Amén. Quisiera que se extendiera ya por julio, agosto. Pues, el verano nos castiga un poco el sol. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios en esta preciosa mañana. Vamos a ir al Evangelio según San Mateo. Amén. Evangelio según San Mateo, capítulo 3. Bendito sea el Señor. No lo marqué, lo ando buscando. Evangelio según San Mateo, capítulo 3. Vamos a leer del verso 1 solamente al verso 3. Cuando usted lo tenga puede decir un amén. Los que ya están aquí en esta mañana. Amén. Yo no sé usted, pero para mí es una mañana preciosa. Un día precioso. Este es el día que ha hecho el Señor. Amén. Mateo capítulo 3, Evangelio según San Mateo. Capítulo 3, del verso 1 al verso 3. Y el tema de esta mañana es viviendo en la tierra como un ciudadano de Dios. Amén. Vamos a leer, mis hermanos. Les voy a leer yo, son solo 3 versos y el verso 3 lo leemos unidos. Amén. Dice así la palabra del Señor: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Vamos a leer el verso 3 juntos. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar su senda. Pueden tomar su lugar dando gloria a Dios. Amén, aleluya. Damos gracias a Dios, mi hermano, por esta mañana. Y vamos a hablar, hermano, acerca del reino de Dios. Amén. Viviendo en la tierra como un ciudadano de Dios. Amén. Somos ciudadanos de este país. Amén. Nosotros somos de otra tierra. Amén. Yo siempre me considero así. Nuestro color es diferente. Amén. Pero vinimos a este país. Y ahora somos en parte ciudadanos de este país. No somos nativos, pero pertenecemos, mi hermano, a las reglas. Tenemos que seguir las reglas de este país. Amén. Muchas veces cuando llegamos a un lugar como extranjeros, no nos gustan las reglas que tiene ciertos países, porque son diferentes, mi hermano, a donde nosotros vinimos. Amén. Pero cuando llegamos a ese país, tenemos que adoptar las reglas de ese país, aunque no nos guste. A ver, porque nos van a obligar a que cumplamos las leyes de ese país. Tenemos que adoptarlas, tenemos que aceptarlas. Mi hermano, con el Señor es algo similar. Amén. Cuando estábamos sin Cristo, vivíamos sin Cristo, sin esperanza, y vivíamos con nuestras propias reglas, nuestras propias leyes. Lo que mejor nos parecía es lo que hacíamos. Amén. Pero cuando vinimos al conocimiento del Señor, tuvimos que adoptar, mi hermano, para nosotros los mandamientos de Dios. Amén. Entonces, mi hermano, cuando vinimos al Señor, nos convertimos en ciudadanos del reino de Dios. Vamos a decirlo así para entender lo que vamos a hablar. Amén. No vivíamos, mi hermano, como el Señor quería. Vivíamos con nuestros delitos y pecados y hacíamos lo que mejor queríamos hacer. Pero, mi hermano, cuando vinimos, mi hermano, aleluya,
al conocimiento del Señor, nos arrepentimos y vinimos a Cristo. Nos convertimos en ciudadanos del reino de Dios. Entonces, mi hermano, dice la Biblia que somos pasajeros y advenedizos, somos ciudadanos del cielo. Y vamos a ver algo de esto, amén. El Señor Jesucristo, mi hermano, cuando apareció, lo que acabamos de leer era Juan el Bautista, amén, anunciando que el reino de los cielos se había acercado. El otro día hablábamos, mi hermano, acerca, había muchas religiones, mi hermano, en este tiempo. Estaban los saduceos por 400 años. Dice la palabra del Señor, amén. Dicen los eruditos que no hubo una escritura. Dice que por 400 años, mi hermano, Dios estuvo en silencio. Pero después de 400 años, apareció Juan el Bautista. Amén. Su padre era Zacarías, su madre Elizabeth. Elizabeth era del linaje de Aarón. Y de ahí nació Juan. Y Juan, según lo que dijo el profeta Isaías, era el que venía anunciando, mi hermano, preparando el camino del Señor. Entonces Juan aparece, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos. Se oyó la voz de Dios una vez más después de 400 años. Dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Se imagina, mi hermano? Después de 400 años y no haber, no es que no había palabra de Dios, sí había. Estaban los religiosos, todos los días estaban en las sinagogas, iban y adoraban. Amén. Israel estaba dividido. Amén. Israel estaba dividido, mi hermano, y muchas de sus regiones se habían convertido a la idolatría. Amén. Y adoraban otros dioses y había, mi hermano, sectas. Pero los principales, mi hermano, eran los saduceos y los fariseos, los maestros de la ley, mi hermano, todos los que ellos gobernaban, mi hermano. Era un sistema teocrático, ellos gobernaban, ellos oían la voz de Dios supuestamente y eran los que traían la voz de Dios al pueblo. Entonces todo esto había, pero no se escuchaba o no podían ver que la presencia de Dios estuviera allí. Amén. Tenían religión, y ahorita vamos a hablar un poco de ello. Eran religiosos, la Biblia dice que eran religiosos. Amén. Pero cuando Juan aparece, da este anuncio, él dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Algo pasó en ese momento cuando Juan dijo esto. Jesús, mi hermano, estaba a punto de comenzar su ministerio. Amén. Él acababa de completar 30 años. Amén. Y su ministerio estaba por comenzar. Entonces Juan, mi hermano, el Bautista, habla y dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, voz que clama en el desierto. El que está narrando es San Mateo, amén, el discípulo de Jesús. Más adelante, dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bendito sea el Señor. Entonces, mi hermano, Jesús, cuando empieza su ministerio, empieza a predicar y empieza a traer el mensaje del reino de Dios. Amén. Cuando Jesús muere, Él regresa al cielo y deja su Espíritu Santo. Pero todo lo que Jesús dijo y trajo a la tierra eran los reglamentos del reino de Dios. Todo lo que Dios, mi hermano, quería que su pueblo supiera lo que estaba pasando. Amén. Dios quería que su pueblo, mi hermano, volviera al camino. Pero nosotros podríamos decir, pero tenían una religión. Eran el pueblo de Dios, tenían una religión, adoraban en la sinagoga. Amén. Pero lo que pasa, mi hermano, que el pueblo se había vuelto religioso solamente.
La religión está basada, mi hermano, en ritos y tradiciones. Amén. Y la religión, muchos dicen, y yo también, ¿verdad? Creo algo de eso, que la religión, no Dios, no vamos a confundir, la religión ha llevado más gente al infierno que ninguna cosa. Amén. ¿Por qué? El pueblo de Dios estaba perdido. Había muchos religiosos, pero no estaba Dios ahí. Entonces cuando Jesús aparece, empieza a anunciar, mi hermano, y empieza a quebrar todas estas tradiciones. Mateo capítulo 5, verso 3. En el monte de las bienaventuranzas. Amén. Cuando Él se sienta en el monte y da las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Le da un golpe fuerte a la religión. ¿Cómo va a decir eso el Señor? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Un pobre de espíritu es aquel que depende en su totalidad de Dios. Amén. Que cree que no puede hacer nada sin Dios, ese es un pobre de espíritu. Que necesitamos a Dios en todas las decisiones que vamos a tomar. Ese es un pobre de espíritu. Amén. Porque Dios quiere estar en todas nuestras situaciones. Dios quiere estar en toda, hermano, nuestra vida. Dios quiere llenar nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros cuando vamos a tomar decisiones pedimos consejo a Dios? Amén. A veces tomamos decisiones incorrectas. A veces nos arrebatamos. A mí me pasa muy seguido. Amén. Vamos a hacer esto. Y lo hacemos. Pero luego todo se pone al revés porque no consulté con Dios. Amén. Porque no hablé con Dios. Debemos de tomar un tiempo, mi hermano, para consultar con Dios en todas las cosas. Jesucristo dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es parte del reino de Dios. Antes, mi hermano, de nosotros ser cristianos, nosotros pertenecíamos al reino de las tinieblas. Por eso el tema de hoy es viviendo en la tierra como ciudadanos del reino de Dios. Por eso se llama el tema así. Porque nosotros, mi hermano, antes le servíamos al reino de las tinieblas, consciente e inconscientemente, mi hermano. Nuestras obras, mi hermano, no eran buenas. Nos dejábamos guiar por lo que nuestro cuerpo sentía, por lo que nuestra mente nos decía que estaba bien. Y no estábamos dependiendo del reino de Dios, porque todas las cosas, mi hermano, todo lo que es pecado, mi hermano, nos va a traer a condenación. Amén. Y eso es lo que dice Juan, dice arrepentidos. ¿De qué se iba a arrepentir la gente? De que estaban obrando mal, de que estaban en pecado. Porque entre la multitud no solamente había gente común, había gente que tenía una religión. Entre la multitud a veces estaban los fariseos, a veces estaban los saduceos. Los maestros de la ley a veces estaban allí escuchando lo que Juan predicó, lo que Jesús predicó, siempre estaban allí escuchando. Y decía estas palabras: arrepentidos. Tal vez ellos en su mente pensaban: ¿de qué nos vamos a arrepentir? Si nosotros enseñamos en la sinagoga. Pero tenían que arrepentirse porque el reino de los cielos se había acercado. Amén. Dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Del capítulo 3 al capítulo 5, hermanos, del Evangelio según San Mateo, el Señor Jesucristo comenzaba su ministerio. Y con estas palabras, mi hermano, estaba causando un debate para los religiosos de este tiempo. Amén. Los saduceos, mi hermanos, era una secta que dominaban el templo. Amén.
Amén. Ellos se basaban, mi hermano, que eran los encargados. Muchos dicen que ellos traían, mi hermano, la creencia que venían del sacerdote Sadoc, allá en los tiempos de los reyes. Amén. Y por eso le llamaban saduceos. Porque ellos creían, amén, que eran escogidos solamente para hacer el sacrificio en el templo. Amén. Ellos eran los encargados de ofrecer el sacrificio. Ellos eran los encargados de mantener, mi hermano, todo lo que se movía dentro de la sinagoga, dentro del templo. Amén. Ellos eran la máxima autoridad, podemos decir, del templo. Los fariseos, mi hermano, estaban allí también, pero tenían un cargo diferente. Ellos tenían que tener más roce con el pueblo y supuestamente eran los que salían por las plazas a hablar con las personas, mi hermano, acerca de la creencia de ellos. Ellos tenían que salir y enseñar a la gente acerca de las cosas de Dios. Estos eran los dos que predominaban en ese tiempo. Entonces, cuando Jesús aparece, empieza a enseñarles y empieza con este sermón, mi hermano, empezó el problema con ellos. Amén. Porque empezó a chocar la religión con lo que Jesús venía predicando. Y todos nosotros sabemos quién es Jesús. Es el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Es el que traía el mensaje directo de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, mi hermano, nosotros vamos a seguir adelante. ¿Okay? Nosotros tenemos que vivir como ciudadanos del cielo. El reino de los cielos, mi hermano, el reino de Dios es la meta de todo cristiano. ¿Cuántos queremos ir al reino de Dios? Amén. ¿Cuántos seguimos al Señor porque Él nos dio la esperanza que nos iba a hacer vivir eternamente en su reino? Yo creo que todas las personas de todo el mundo, mi hermano, todos los que han aceptado a Jesucristo, ha sido porque Él nos ofrece una esperanza de salvación. ¿Y a dónde va a ser? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Dónde vamos a ir después de que todo pasa en esta tierra? Al reino de Dios. Amén. Esa es la esperanza, que un día, mi hermano, vamos a heredar el reino de Dios. Vamos a heredar el reino de los cielos. La Biblia lo menciona muchas veces en muchas partes. Que Dios nos va a llevar a su reino. Jesucristo dijo: y vendré y me tomaré a mí mismo. Amén. Voy pues a preparar un hogar. Voy a preparar un lugar. Dijo el Señor Jesús: para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la promesa, hermano. Qué precioso escuchar y leer eso. Amén. Voy a preparar moradas para vosotros. Esos somos nosotros. Él dijo que iba a preparar casas, hogares allá. Había una hermana que me gustaba a veces lo que decía una vez que estaba predicando. Decía que cuando el Señor le dé su mansión allá, dice, voy a invitar, dice, a mis hermanas allá en el cielo a que vengan a tomar el té conmigo a mi mansión. Amén. Yo me quedé pensando, digo, qué bonito, qué precioso. Dicen los americanos, beautiful. Qué hermoso va a ser allá. Entonces, cuando Jesús apareció, mi hermano, es la esperanza que traía a esta tierra. Él dejó un legado, Él dejó, mi hermano, Él murió, sacrificó su sangre, pero ahora, ¿qué es lo que sigue? Nosotros tenemos que vivir como ciudadanos del cielo. Tenemos que vivir como Dios le agrada. Amén. Como Dios le agrada. Bendito sea el Señor. Después de que nosotros, mis hermanos, estábamos en el mundo, muchos, mis hermanos, crecieron en el Evangelio.
Bendigo a Dios por eso siempre. Pero muchos venimos, practicábamos cosas en el mundo. Pero ahora, mi hermano, ya no tenemos que practicarlas. Eso es lo que enseña la Escritura. Amén. Para ir a ese reino, para ir con el Señor, para poder ser salvos, tenemos que hacer su voluntad. Amén. Jesucristo dijo: el que quiera venir en pos de mí. ¿Qué dijo? Dijo el hermano que teníamos que aprender un texto. Se me hace que vamos a repetirlo 5 veces, ¿sabes? Para aprenderlo. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Esa es la parte difícil. Tome su cruz. ¿Y qué dice? Y sígame. ¿Sabe una cosa, mi hermano? Que cuando Jesucristo dijo eso, no andábamos buscando simpatizantes. Él andaba buscando seguir discípulos. Amén. No andaba buscando turistas. Estaba buscando discípulos. Amén. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Esa es la parte difícil. Dios nos ha mandado, mi hermano, a enseñar su palabra. Y tenemos que enseñarla con verdad, mi hermano. Muchas veces las personas toman a mal escuchar la palabra de Dios. Pero la palabra del Señor, mi hermano, es llena de misericordia. La verdad de Dios salva el alma del hombre. Amén. Pero esa es la ofensa a veces que nos pega fuerte en nuestras vidas porque somos carne. Pero la realidad de Dios es que quiere salvar a la humanidad. El que quiera venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo. Jesús no estaba vacilando. Amén. Él dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Amén. Cuán difícil es al ser humano negarse a sí mismo. Y esta mañana voy a predicar, voy a enseñar lo que Dios me dio. Mi hermano, si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, no la voluntad de la iglesia, no la voluntad de los hermanos, no la voluntad de los líderes, no la voluntad de nadie, la voluntad de Dios. Para nosotros poder tener acceso al reino de Dios, tenemos que hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Cuando la palabra de Dios es predicada, dice el Señor: mi palabra no vuelve vacía, sino hace lo que tiene que hacer. Amén. Entonces, mi hermano, para poder nosotros acceder a la salvación, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Esa es la parte donde está el pan. Esa parte fue la donde Jesús empezó a chocar con los fariseos, con los maestros de la ley. Amén. Sabe que los saduceos, la secta de los saduceos que existía en el tiempo de Jesús, ¿sabe que desapareció? Y le voy a decir por qué: porque Dios es perfecto. Yo estoy estudiando la historia, mi hermano, hasta que desaparecieron. La razón que los saduceos desaparecieron fue esta: que los saduceos, mi hermano, confiaban en el templo que había sido construido por Salomón. Fue destruido, pero lo volvieron a reconstruir. Amén. Y el templo de Salomón estaba allí, era imponente cuando Jesús apareció. Mi hermano, muchos de los hebreos estaban, mi hermano, confiados en ese templo. Que teniendo ese templo, ellos, mi hermano, eran dignos de entrar al reino de los cielos. Que haciendo los sacrificios que ellos hacían, podían tener acceso al reino de Dios. Amén. Y los saduceos, mi hermano, eran la máxima autoridad ahí. Pero fuera del templo, mi hermano, ellos ya no sabían qué hacer.
Entonces Jesucristo, mi hermano, en una ocasión le dijo que ese templo, dice, iba a ser destruido y que no iba a quedar piedra sobre piedra. Amén. Santo, aleluya. ¿Y saben que esa profecía se cumplió? En el año 70 Tito Vespasiano fue, mi hermano. Los romanos gobernaban. Amén. Los judíos no querían rebelarse. No estaban conformes porque los romanos los tenían, mi hermano, doblegados. Pero un grupo llamado los celotes que se levantaron, eran judíos también. Se levantaron en guerra contra el imperio romano y se enojó, mi hermano, el que gobernaba en ese tiempo. Y Tito Vespasiano fue y destruyó el templo y quitó piedra sobre piedra. ¿Y qué creen que pasó con los saduceos? Ya no tenían a dónde administrar y no sabían hacer otra cosa y desaparecieron. Porque todo el que confía en las cosas que ve, mi hermano, Dios se las va a quitar de frente. Amén. Ellos confiaban en el templo y después que el templo fue destruido, ¿qué pasó? ¿En qué confiaban? Ellos no creían en la resurrección. Muchas veces trataron de tentar a Jesús. Amén. En una ocasión los saduceos se arrimaron con Jesús y le dijeron: oye, una mujer se casó con uno, dice, y se murió ese marido, y luego se casó con otro y también se murió, y se casó con 7. Allá en el cielo, dice, ¿quién va a ser su marido? Pero lo hicieron para tentar a Jesús porque ellos mismos no creían en la resurrección. Se estaban burlando. Amén. El Señor Jesús les dice: ¿cómo interpretan las escrituras? ¿Cómo las interpretan? Ellos eran maestros, se querían burlar de Jesús, y Jesús, hermanos, sabemos que era el Dios invisible, que se hizo visible. Todas las cosas, mi hermanos, en las cuales la gente confiaba después de que Jesucristo vino, fueron quitadas una por una después del tiempo, mi hermano. Porque lo que permanece es la palabra de Dios. Amén. Mi hermano, si nosotros queremos tener acceso al reino de Dios, tenemos que vivir como ciudadanos de tal reino. Amén. Si nosotros aquí en este país, nosotros queremos hacer como hacíamos en nuestros países, ¿qué creen que va a pasar? Amén. Aquí no puedes arrojar basura y que te mire el policía porque te va a dar tu ticket. Ahí en nuestro país donde venimos, yo me recuerdo, hermano, yo iba a la escuela en el autobús y tiraban la basura everywhere. Aquí no podemos hacer eso, porque estamos en otro país. Si nosotros allá, mi hermano, cuando éramos siervos de Cristo, hacíamos algo, practicábamos pecados, cuando venimos a Dios, a Cristo, ya no debemos de practicarlo. Amén. Hermano, pero yo no lo digo, lo dice la Biblia. Amén. El apóstol Pablo dice que en otro tiempo éramos hijos de ira, igual que los demás. Pero ahora ya no. Ya no somos hijos de ira. Ahora tenemos que aprender a tener paciencia. Mucha gente dice tenemos que tolerar. No, tenemos que aprender a tener paciencia. No tolerancia. A veces la tolerancia se va para un lado y para otro y fallamos. Tenemos que aprender a tener paciencia y misericordia. Amén. Tenemos que actuar con justicia. Amén. Eso es vivir como un ciudadano del reino de Dios. Dice la gente, es que Dios va a venir por todos los buenos. Error. No dice la Biblia en ningún lugar que va a venir por los buenos. Dice que va a venir por los justos. Amén. Y si alguien me dice a mí, oh hermano, van a venir por los buenos. No, pues ya la hicimos mucho ya. Amén. No, mi hermano, el Señor no va a llevar a su reino
a los buenos, va a llevar a los justos. La palabra del Señor dice, hablando del apóstol Pablo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es como va a ser. Entonces nosotros como ciudadanos del reino de Dios no debemos de practicar el pecado. Amén. Muchas veces dicen, oh, tú no pecas. Oh, sí, fallo. Pero no soy practicante del pecado. Cuando somos hijos de Dios, no somos practicantes del pecado. Amén. Todos tenemos defectos y errores, pero no podemos, mi hermano, considerarnos a nosotros mismos para justificar. Amén. Los saduceos, los fariseos, los maestros de la ley querían justificarse debajo de la creencia de Dios. Y rechazaron a Cristo. En una ocasión el Señor Jesucristo le dice, fariseos hipócritas, ahí estaba discutiendo con los fariseos. Dice, cuando el cielo tiene arreboles, es porque va a venir una tormenta, amén. Toda la gente es inteligente, mi hermano. Como miramos que está nublado, hace día estaba por ahí en un lugar y la nube, estaba checando el radar y el radar no enseñaba nada. Pero yo en mi cabeza veía una nube media gordita. Esa nube es de agua. Estábamos ahí afuera. Esa nube es de agua. Amén. Y es lo que Jesús les decía. Somos sabios, somos inteligentes por naturaleza. Sabemos cuándo va a llover. Y es lo que Jesús les decía a los fariseos. Fariseos hipócritas. ¿Cómo sabes cuándo va a llover? Y si no saben distinguir los tiempos. Amén. En otra ocasión les dice, mi palabra no tiene cabida en vosotros. Os ofende. Mi hermano, si nosotros queremos ir con el Señor, tenemos que vivir como ciudadanos del cielo. Amén. No tenemos que practicar pecado. El apóstol Pablo da una lista en varias de sus escrituras. El libro de Gálatas, cuando habla de los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Esa carta se la mandó a la iglesia de Galacia, a los corintios. También les da una lista. Porque es lo que abundaba en esas iglesias. Porque se convertían a Cristo, pero pensaban que podían traer sus tradiciones a la iglesia. No se puede, mi hermano. Amén. La iglesia de Corinto, mi hermano, ahí en el área donde estaban esas iglesias, era un lugar marítimo y llegaba mucha gente extranjera allí. Era un lugar, mi hermano, de perdición, vamos a decirlo así. Y por eso Pablo escribe estas cosas, porque miraba que las tradiciones las querían traer a la iglesia y practicar lo mismo que hacían antes. Amén. Dice el apóstol Pablo, hablando, me va describiendo. Ni los idólatras, ni los mentirosos, ni los homosexuales, ni los afeminados. Son palabras fuertes. Dice, no entrará. ¿A dónde? ¿Cuántos se lo saben? No entrará al reino de Dios. Aunque mi hermano, la sociedad lo apruebe, aunque las organizaciones lo aprueben, aunque la misma ley lo apruebe, no entrará al reino de Dios. Porque así está escrito. Amén. Otro día estaba mirando un video, había un hombre ahí en un lugar, y había mucha gente, estaba en un escenario. Y agarró la Biblia y arrancarle hojas a la Biblia. Amén. Porque les ofende lo que la palabra dice. Mi hermano, si nosotros no vivimos como ciudadanos del cielo, no podemos tener acceso al reino de Dios. Todos nosotros tenemos que vivir como ciudadanos del reino de Dios. Hay una escritura por ahí que Jesús dijo: buscar primeramente el reino de Dios
y su justicia. Y las demás cosas vendrán por añadidura. Mi hermano, tenemos un Dios bueno. Yo no voy a pintar a Dios como si fuera un ogro, no, mi hermano, Él es bueno. Yo he hablado con muchas personas, mi hermano, en el caminar con Dios, en el caminar de la vida te topas con mucha gente por tu camino y a veces te preguntan las personas, unos a favor, otros en contra, amén, y te dicen, oye, pero es que Dios era malo. Muchos me han dicho, en el Antiguo Testamento se derramó mucha sangre, ¿por qué Dios permitió eso? Porque es un Dios lleno de misericordia. Amén. Allá en el libro, mi hermano, de Éxodo, Dios ordenó a Moisés muchas cosas. Dios ordenaba que si un niño malcriado, mi hermano, lo hemos dicho en muchas ocasiones, tenía que ser delatado con el sacerdote, ser sacado del pueblo y matarlo a pedradas. Predicas esto, mi hermano, a ¿cómo se llama? A derechos humanos y casi me echan en la cárcel. Amén. Ahorita a los hijos no les puedes decir nada. Son intocables. Por eso está la sociedad como está. Amén. Porque todo ha cambiado. Ahora, cuando las personas preguntan eso, yo les he preguntado también, ¿quién ordenó eso? ¿Quién escribió eso? ¿Quién puso eso en la Biblia? ¿Quién lo ordenó? Los predicadores, no. Dios lo ordenó. En una ocasión el Señor le dice a Moisés para que le dijera un mensaje al pueblo. Le dijo, he puesto delante de vosotros dos caminos. Dos caminos. El camino del bien y el camino del mal. No hay tres, no hay cuatro, no, hay dos caminos. Como al igual hay un solo camino para la salvación. Pero también existe otro camino para la perdición. El Señor Jesucristo dijo, porque angosto es el camino que lleva a la vida. Amén. Y ancho y espacioso el que lleva a la muerte. Amén. Y muchos son los que van por ahí. Hay dos caminos. Si queremos tener acceso al reino de Dios, mi hermano, tenemos que vivir como ciudadanos del reino de Dios. Mi hermano, no podemos decir mentira a nosotros los que enseñamos la palabra de Dios. Solo hay dos caminos. Amén. Y Dios lo hace por misericordia. Amén. Yo he estudiado, mi hermano, muchas cosas de las que dice el libro de Éxodo, Levítico, parte de Deuteronomio, mi hermano, y Dios da leyes muy duras. Amén. Veníamos platicando ese día. Venía manejando y veníamos platicando, mi hermano. A veces agarramos el tema de la comida. Amén. ¿A cuánto le gustan los camarones? Tan buenos, mi hermano. A veces miraban como las salmones, digamos. Cuando era chiquito íbamos a río, pescábamos y le llevábamos a mi mamá un puñito, un puro ajo, no le echaba nada más que ajo. Estabas allá y ¡oh, man! Amén. Pero si usted lee la Biblia se asusta, dice, bueno, ¿por qué Dios prohíbe que coma camarones si están bien buenos? Y te queda, no, es que Dios es malo. Amén. Dios es malo. ¿A cuánto nos agradan las carnitas? Así crecimos. Casi no las como. Antes, cuando era joven, me encantaba. Cuando iba ahí a la Michoacana, dame un taco de carnitas con harto cuerito, ¿no? Amén. Y agarramos ese tema de la comida.
estudiando y te pones a estudiar y dices, la otra vez estaba estudiando acerca de los catfish, de los bagres. Y ese animalito tiene tantas toxinas por su piel oscura. Y me cayó, ¡pum!, el 20. Dios nos daba recomendaciones como si fuera un doctor. Que no comiéramos esas cosas porque tiene demasiadas toxinas en nuestro hígado y nuestro riñón, no iba a poder digerirlas tan rápido. Y la persona se muere muy pronto. Pero es que Dios no sabe qué tan rico está el catfish. Pero es que Dios no sabe qué tan rico está el camarón. Pero Dios no sabe qué tan ricas están las carnitas. Pero es que Dios no sabe. Jesucristo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y se hallaréis paz para vuestras almas. No aprendamos de Adán. Pablo dice en el libro de Corintios, por un hombre, dice, entró el pecado. ¿Cuántos han leído esa parte? Pero dice, pero me gusta la otra parte que dice más adelante. Pero por un hombre, dice, entró la salvación. Está hablando de Adán y de Cristo. Amén. Tenemos que aprender de Jesús, no de Adán. Amén. Adán desobedeció. Jesús dice que fue probado en todo y en todo fue tentado y no pecó. Amén. Yo me glorío en el Señor, mi hermano. Amén, amén. Porque Él no falló. Sabe que cuando un hombre vive correctamente, hace un errorcito, se acabó. Amén. Se acabó la buena imagen. Cometes un error y eres el más malo del mundo. Imagínese que Jesucristo se hubiera equivocado en una cosa. Pero ni la muerte halló en él error. Por eso al tercer día con poder y gloria resucitó de entre los muertos, mi hermano, y nada lo pudo detener. Santo. Aleluya. La muerte no pudo, el diablo mucho menos. Menos su cuerpo, tampoco. La tierra, la tumba, nada lo pudo detener. Porque él no pecó en nada. Amén. Por eso nosotros, para tener acceso a su reino, tenemos que vivir como ciudadanos de ese reino. El hombre, mi hermano, busca muchos caminos para llegar a Dios. Amén. Hay una escritura por ahí que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero ¿saben por qué dice el necio eso? Por voluntad propia. Porque no quiere reconocer que hay un Dios, mi hermano, que puso reglas en esta tierra. Y lo más fácil es decir, no hay Dios. Esa es la más fácil, la salida. No hay Dios. Amén. Pero nosotros como hijos de Dios, como conocedores de la palabra, sabemos que sí hay un Dios. Y que después de la muerte, mi hermano, hay otra vida. Amén. Y usted me puede decir, ¿cómo sabe? No quiero regresar, mi hermano, mejor creo. Amén. Dice mucha gente que ¿cómo crees tú que hay infierno? ¿Cuántos de los que están aquí creen en el infierno? Díganlo sin miedo, hermano. ¿Cuántos creen en el infierno? Ay, hermano, usted hace mejor. No, mi hermano, aquí dice, Jesucristo predicó muchas veces acerca del infierno. Amén. Creemos que hay infierno. Porque es mejor creer que existe. Porque ya estando ahí, mi hermano, entonces va a estar un problema. El problema más grande de todos los tiempos, para siempre. Amén.
Si queremos tener acceso al reino de Dios, tenemos que vivir como ciudadanos del reino de Dios. Ese es el tema de esta mañana. Yo quiero estar ahí y yo sé que usted quiere estar ahí. Amén. Cuando sacamos la licencia de conducir, pide altos requisitos, ¿verdad? ¿Cuántos trae su driver license? ¿Cuántos trae su licencia de manejar? ¿Y cómo se siente? Está uno gustoso. Amén. Todos los que sacamos la licencia saben que tienen que agarrar un curso, ¿verdad? Ahorita nos ayuda la internet, pero antes tenía que ser a mano y ir hasta la oficina y esperar bastantito tiempo allí hasta que te toque el turno y llenar ese papel. Pero como quieres la licencia, estás allí perseverante, porque la quieres, porque la necesitas, porque te la exige la ley, ¿verdad? Yo tuve que estudiar el curso, me equivoqué, quise hacerle una trampita ahí, me regresó hasta el principio. Tuve que empezarlo otra vez. Y luego agarré el que no era y tuve que volverlo a estudiar otra vez. Estudié como unas 8 horas, yo creo 6 horas, no sé cuántas horas. Pero lo haces. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué? Porque necesitas. ¿Por qué queremos arreglar nuestra situación legal? Porque se necesita. ¿Por qué tenemos que vivir como ciudadanos del reino de Dios aquí en la tierra? Porque lo necesitamos si queremos ir al reino de Dios. Aleluya. Ay, hermanos, que yo no quiero amar. We don't have choice. We don't have choice. No tenemos opción. Es que no me gusta amar, hermano. Es tu decisión. Jesucristo dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero es que no me gusta amar. Y es que hacer el curso muchas veces, como yo. Porque pensamos que Jesús no va a hacer daño. ¿Saben por qué no viene la gente a la iglesia? Todos los que estuvimos afuera y un día vinimos a la iglesia, tenemos esa respuesta. Cada uno tenía su razón por la que no venía. Y siempre nos escudábamos en algo. Amén. Pero dice un amigo: el que tiene hambre le atiza la olla. Amén. Ya lo dijo. El que necesita de Dios va a buscar de Dios. Amén. Porque lo necesitamos en nuestra vida, porque hay una necesidad latente en cada uno de nosotros cada día de la necesidad de Dios. Amén. Esa es la respuesta, mi hermano. Necesitamos ir a ese reino. Yo quiero ir ahí. ¿Cuántos quieren ir al reino de Dios? Al menos que usted no quiera. ¿Cuántos quieren ir al reino de Dios? Yo sí quiero ir ahí. Porque aquí no se va a poner bonito. Y allá más abajo tampoco. Quiero ir allí. Pero necesito vivir como Dios quiere que viva. Eso es todo, mi hermano. Necesito vivir con las reglas que Dios me pone. Porque si yo quiero, mi hermano, ir ahí, tengo que acatarme a esas reglas. Porque tengo necesidad de ir ahí. Amén. Dios les bendiga en esta mañana, mi hermano. A veces quisiera uno hablar otra cosa, pero no podemos esquipear lo que Dios nos manda en su palabra. Porque hay necesidad, mi hermano, que nosotros corrijamos nuestras vidas. ¿De qué me sirve vivir 20 años en la iglesia? Como los fariseos, los saduceos, los hermanos tuvieron por generaciones, pero la presencia de Dios nunca tuvo ahí. El Señor dijo: sin mí, nada podéis hacer. Sin mí, dijo Jesús, nada